tema del día de hoy trata sobre la utilidad, la necesidad de las Sagradas Escrituras para llegar a ser un buen cristiano. Nos dice en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Aquí el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo. Timoteo es el hijo espiritual del apóstol Pablo. Entonces se está dirigiendo hacia él como un padre, en el amor de un padre, aconsejándole, transmitiéndole la experiencia. Un padre lo que hace es transmitir la genética, esa es la biología. Un padre va a transmitir la genética a su hijo y su hijo va a transmitir esa genética a todos sus descendientes. Es esa transmisión genética. La genética son los caracteres, los rasgos de la persona. Al ser Timoteo un hijo espiritual, el apóstol Pablo está transmitiendo esos rasgos genéticos a Timoteo. Pero el apóstol Pablo ha recibido esos rasgos genéticos anteriormente. Y esos rasgos son de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él también expresa y dice, tengo las marcas de mi Señor, tengo las marcas de Jesucristo en todo mi cuerpo. En parte se está refiriendo al padecimiento, al sufrimiento, pero espiritualmente se está refiriendo a las características, a los caracteres heredados de nuestro Señor Jesucristo, esos caracteres que le fueron transmitidos, ese carácter espiritual. Un padre va a transmitir esa genética, esos caracteres, esa forma de herencia de material genético. Así también, entonces, el apóstol Pablo está transmitiendo ese carácter, está transmitiendo esa experiencia para que Timoteo también tenga esos rasgos, afirme esos rasgos o de manifestación de ese carácter espiritual. En el capítulo 2 nos dice que también Timoteo debe de transmitirlo a otros hermanos, a otras personas. Tiene que transmitir toda esa enseñanza, toda esa experiencia espiritual. Entonces, esta es una transmisión de un padre a un hijo. También es la transmisión de un maestro hacia un alumno. Igualmente, el maestro va a enseñar, va a transmitir su experiencia, su conocimiento. El maestro va a transmitir un oficio, una capacitación, para que el alumno se desarrolle y también pueda transmitir toda esa capacitación. En todo esto, el padre y el maestro tienen esa preocupación para que el alumno llegue a desarrollar un carácter que le ayude a desarrollarse, le ayude a tener presencia en una sociedad, que le ayude a tener un oficio, una utilidad de la cual pueda vivir. El estudiante va a la escuela, el estudiante busca al maestro para adquirir un oficio y a través de ese oficio desarrollar un trabajo, y en ese trabajo va a captar lo necesario para su sustento, una economía, una posición, una utilidad a la sociedad. Todo eso lo va a adquirir por el oficio. El hijo también va a adquirir esa herencia, esa posición, ese nombre o ese renombre de la familia. Entonces el apóstol Pablo está transmitiendo esa experiencia para que Timoteo pueda tener una buena vida, pueda desarrollar una buena vida, pueda llegar a un buen término, que al final de sus días pueda decirse
de él como se dice del apóstol Pablo, un hombre de gran renombre, un hombre de gran honra, un hombre de mucha experiencia, que dio mucha utilidad, que sirvió mucho a el cristianismo, a la propagación de la palabra, que sufrió padecimientos, pero que él ha ganado la vida eterna al seguir, al sustentar esa fe, al mantenerse en esa esperanza, al obedecer, al tener esa gran sabiduría a la que también hace referencia el apóstol Pedro, y en todos los escritos, en toda la capacitación que nos dio. En todo eso se refleja la acción, el poder del Espíritu Santo en este hombre. La acción del Espíritu Santo, el beneplácito del Padre. El apóstol Pablo estaba en esa cobertura espiritual del Padre de la Gloria y que daba testimonio de nuestro Señor Jesucristo, a quien servía y de quien se decía esclavo. Entonces nos está hablando de que el apóstol Pablo no actuaba conforme a su propio razonamiento. Él no adquirió ese carácter, no adquirió toda esa herencia o esa experiencia por sí mismo, sino que él la recibió así como el Padre transmite los caracteres al Hijo y así como el maestro transmite el oficio a el estudiante, a el alumno, así el apóstol Pablo no se está vanagloriando de que él logró todo eso por sí solo, como muchos dicen. Yo me hice a mí mismo, yo tengo este oficio porque yo me formé a mí mismo. Yo tengo esta herencia porque yo me formé a mí mismo. Todo lo que tengo es porque yo me he esforzado. En el capítulo 2 de 2 de Timoteo, el apóstol Pablo se dirige a Timoteo como a un hijo y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también a otros. Está diciendo que él debe de transmitir todo esto, así como el apóstol Pablo lo ha recibido en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y le da 3 ejemplos. Que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Que no mezcle las cosas. Si fue llamado a un servicio, si fue llamado a un camino, a un ministerio, que se esfuerce en él. Que no mezcle, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede servir a 2 señores, a 2 amos, porque con uno quedará mal. Y entonces le está enseñando que Timoteo debe de tener un oficio y en ello dedicarse, en el oficio espiritual, en el ministerio espiritual, que es lo más importante, porque los negocios de la vida a nada bueno llevan, son pasajeros. Toda la riqueza, todo el oro se perderá. Lo dice la Escritura, nuestro Señor Jesucristo: haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Está diciendo que sepa lo importante, a quién sirve, de quién ha sido llamado y de quién está heredando toda esta genética, todo este carácter espiritual, todo este ministerio que debe de desarrollar. Segundo, le dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente para alcanzar una meta,
para llegar a ese destino, para llegar a ese objetivo que es la vida eterna, que es el reino de los cielos, que es estar en la presencia de Dios y obtener los galardones y la corona de la vida, debe de haber ese esfuerzo, esa continuidad, así como el atleta tiene que tener todo un desarrollo y al entrar en la carrera, mantenerse hasta alcanzar la meta, no abandonar, no claudicar, no ceder, sino mantenerse hasta llegar a la meta, porque al llegar a la meta es la obtención de el premio, lo dice nuestro Señor Jesucristo, que debemos de perseverar. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Cuando venga el Señor, los halle haciendo lo que deben de hacer, aquello de lo que fueron llamados, aquello a lo que fueron convocados. Ser un buen siervo fiel, que sobre poco ha sido fiel y es puesto sobre mucho. La tercera enseñanza en la que debe de reflexionar Timoteo es en el labrador. El labrador, el agricultor, el campesino, el que trabaja la tierra, no come de su fruto si no trabaja primero. Debe de haber una continuidad, debe de haber un razonamiento. ¿Por qué voy a alcanzar algo? ¿Por qué voy a lograr algo? Primero, porque me esfuerzo. Pero hay algo más importante, que es porque tengo la instrucción, porque tengo la capacitación. Al ser instruido, uno entonces comienza a desarrollar las cosas. El alfarero no espera que el artículo, el vaso, el plato, aparezcan por arte de magia, sino que tiene que escoger o tiene que ir a recoger el barro, tiene que limpiarlo, luego tiene que trabajar en el amasar, ponerlo en el torno y amasarlo y darle esa forma, luego hornearlo, pintarlo, todo lo que es el proceso. Lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo es que debe de tener cuidado con el proceso, con el orden. Nada es por arte de magia. La salvación no es por arte de magia, si bien es por la gracia, si bien es por la fe. La salvación se debe de sustentar y se debe de mantener con temor y con temblor, haciendo lo que es la voluntad de Dios, obedeciendo los mandatos de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nos dice nuestro Señor Jesucristo que debemos de llevar su yugo, porque ligero es su yugo, ligera es su carga. Y entonces lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo es que debe de tener cuidado con el procedimiento, debe de tener cuidado con el camino, con el andar hasta llegar a la meta, hasta llegar al objetivo. Porque le dice que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Esos tiempos peligrosos en un peligro, es donde la vida está a punto de perderse. Cuando uno está en peligro es porque hay una amenaza, y esa amenaza real de perder la vida. Nos dice que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos y le da toda esa explicación. Y los tiempos peligrosos son por el abandonar la verdad, por el abandonar la instrucción, por aquellos que no se ocuparon del procedimiento, de mantenerse en esa constancia, de mantener ese paso en nuestro Señor Jesucristo, siguiéndole, llevando su cruz,
Esos tiempos peligrosos donde la vida peligra es por el abandonar la fe. Los que no sufren la sana doctrina, los que contienden contra la verdad, los que apostatan de la fe. Vienen esos tiempos peligrosos por el abandono del camino, por el abandono del orden, y comienza a haber gran desorden. Y le dice el apóstol Pablo que vendrán tiempos peligrosos por aquellos hombres que son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y le dice, a estos evita, a este camino, a este comportamiento evita. No llegues a tener este carácter. Está describiendo todo un carácter del hombre. Esos caracteres, esos rasgos del hombre de pecado, del hombre que ha abandonado a Dios. El camino de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, las palabras de vida, las ha abandonado. Y aquí no hay rasgos de Jesucristo. Aquí no hay rasgos del Padre de la gloria. Entonces, este hombre ha perdido totalmente las cualidades, las virtudes de Dios, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. No está practicando, no está obedeciendo, no está ejerciendo la fe, la justicia, el amor, la paciencia, la misericordia. No está ejerciendo nada espiritual, sino que es 100% carnal. Y a esto se llega, a esta pérdida de los rasgos espirituales se llega por la desobediencia, por haber abandonado el camino, por no mantener la constancia. De ahí viene la importancia de la palabra, de las sagradas escrituras. Por eso le dice a Timoteo, pero tú guarda la sana doctrina, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Está hablando de la persistencia, que persista, lo que recibió desde la niñez. La niñez, ese carácter espiritual, esa formación, esa transformación a un nuevo hombre, a un hijo de Dios, lo recibió a través de la palabra. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios hizo esa transformación en el carácter de Timoteo, como lo hizo en el carácter del apóstol Pablo. Está refiriéndose a ese nuevo nacimiento y en permanecer en la fe y permanecer en esa obediencia, manteniendo la conducta. El carácter lo recibimos de nuestro Dios, pero el carácter está plasmado en las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras está todo ese proceder que debemos de hacer, lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios, a dónde debemos de llegar, a quién debemos de parecernos y a quién debemos de seguir, a quién debemos de servir. Cómo debemos de hacer las cosas. Y todo esto nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo. Y entonces de la palabra de Dios entra
a nuestra mente, entra a nuestro corazón y ahí es el actuar del Espíritu Santo donde esta palabra cobra vida y es la transformación a través de la acción del Espíritu Santo. Pero es primero la palabra, porque la palabra es inspirada por Dios. Y la palabra es inspirada, es soplada por el Espíritu Santo, que eligió a los hombres y que les dijo lo que debían de escribir. Entonces es esa acción plena de Dios en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Toda escritura es inspirada por Dios. En ello vamos a tener la instrucción, en ello vamos a tener esa enseñanza. La enseñanza es algo de lo que nosotros desconocemos. Dios va a utilizar la palabra, la escritura, para enseñarnos lo que para nosotros es desconocido. Para nosotros es conocido el pecado, el error, la vanidad, la contienda. Para nosotros es conocido toda esa desobediencia, toda esa vanagloria del carácter de los hombres, infatuados, amadores de sí mismos, soberbios, desobedientes a los padres. Todo eso lo conocemos nosotros. No hay necesidad de ser engañado. No hay necesidad de ser enseñados para hacer lo malo, pero la palabra de Dios nos revela lo que es lo bueno, lo que es lo ordenado, lo que es correcto. Nos enseña del amor, nos enseña del perdón, de la misericordia, de la tolerancia, de la persistencia, de levantar al caído. Nos enseña de Dios, del camino correcto. Nos enseña de todo lo que es lo bueno, lo noble, lo justo, lo correcto. Y esto el hombre no lo descubre por sí mismo, sino es una revelación de Dios. Por eso es necesario la palabra, porque en ello tenemos la revelación de lo que es bueno. No es de lo que nosotros pensamos que es bueno, que es correcto, sino es lo que es bueno y es correcto. Y Dios nos lo enseña. Dios nos lo revela a través de su palabra. Por eso es que es necesario para el crecimiento espiritual. Por eso es que es necesario para el cristiano verdadero, para la buena transformación del cristiano. Si no hay ese conocimiento de la verdad, no puede haber ese crecimiento del cristiano. Porque la palabra de Dios lo que hace es transmitirnos ese carácter de Dios, ese carácter que nosotros debemos de tener. Y ahí somos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La palabra es transmitida a nosotros y al oírla vamos siendo cambiados, transformados. Ese es el carácter espiritual, es la importancia de la palabra. ¿Por qué es importante la palabra? Porque nos redarguye. Nos dice nuestro Señor Jesucristo que el Espíritu Santo es mandado para redarguirnos. Y nos va a redarguir a través de la palabra. Nosotros podemos pensar que estamos haciendo las cosas bien, las cosas correctas. Pero el Espíritu Santo nos va a redarguir y a decir, esto es incorrecto, esto no está bien. El redarguir es darnos a conocer nuestro error para que nosotros recapacitemos para un arrepentimiento. No es solamente una información, sino que debe de haber un arrepentimiento, porque tenemos una forma en el pecado, en el mundo. Y al arrepentirnos es como ponernos en las manos del alfarero para que seamos corregidos en la forma, para que seamos corregidos
en la función. El arrepentimiento es dejar de hacer lo malo, dejar de caminar hacia la destrucción, dejar de caminar hacia ese peligro de muerte, hacia esa condenación, en ese camino ancho, por esa puerta amplia y regresar por el camino angosto, por la puerta estrecha. Regresar a Dios. Y al regresar a Dios es porque estamos siendo moldeados. Pero esto surge, es promovido en el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio en nuestra vida. Solamente el arrepentimiento puede hacer posible los cambios en nuestra vida y el Espíritu Santo va a operar esos cambios. La tercera es para corregir. La palabra de Dios nos corrige del mal, nos corrige del error. Hacíamos las cosas mal, ahora somos corregidos, enseñados a hacer el bien. La corrección es quitarnos el mal, quitarnos el pecado, borrar nuestras rebeliones, borrar nuestros delitos, ser perdonados. Y entonces somos corregidos en lo que hacemos mal. Al no mantener ese paso hacia la destrucción, sino regresar a Dios, regresar delante de Dios. ¿Cómo caminar? Somos corregidos para hacer lo bueno, para hacer lo correcto, para hacer lo perfecto. Y la cuarta es ser instruidos en toda justicia. Instruidos en la justicia de Dios. No solamente es la información, no solamente es el conocimiento de que somos pecadores, de que ya somos salvos, no solamente es el conocimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, no solamente es el conocimiento de lo que Dios hace en nuestras vidas, sino que es la instrucción para hacer, para realizar. El estudiante pasa un tiempo de formación, de enseñanza, de conocimiento, pero tiene que llevar a cabo el trabajo. Debe de llegar ese momento en lo que él debe de experimentar lo que es el oficio. Y entonces desarrollar y entonces hacer de todo lo que fue informado, de todo lo que fue formado, enseñado. Entonces ahora lo pone en práctica. La instrucción es que Dios nos capacita para poner en práctica lo que debemos de hacer. La instrucción es que Dios nos capacita a través del Espíritu Santo, a través de los dones espirituales, a través del fruto del Espíritu, a través de los ministerios, para que desarrollemos, para que manifestemos que somos verdaderamente transformados y que tenemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y toda buena obra solamente va a ser por la instrucción, por la capacitación del Espíritu Santo en nuestras vidas, por las habilidades, los dones que Dios va a desarrollar en nuestras vidas. Por el permiso somos desatados de ese error y comenzar a hacer lo bueno. Es lo importante de la palabra de Dios. No podemos ser verdaderos cristianos si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, si no tenemos ese apego a la palabra de Dios. No podemos ser verdaderos cristianos si no andamos conforme a la voluntad de Dios. Regresemos a la palabra para que no nos sorprendamos andando hacia la destrucción
en estos tiempos peligrosos de abandono de la palabra de Dios. Solamente en nuestro Señor Jesucristo hay palabra de vida eterna. Dios les bendiga.